No voy a fingir que fui buena persona. Fui lo que tuve que ser para no morirme de hambre. Y es que en mi colonia nadie me regalaba la vida. Esta se cobraba con intereses o con desprecio. Mi nombre es Berenice, y lo que voy a contar no es para que me tengan lástima, sino para que me crean cuando les diga que el amor mezclado con brujería se vuelve veneno. En aquel tiempo yo trabajaba como prostituta. Dentro de ese oficio fue que conocí a don Hilario. Él se convertiría en uno de mis clientes más frecuentes. Sin embargo, la primera vez que me visitó, me di cuenta que él no era un hombre como los demás. Él no llevaba prisa, ni me miraba con suciedad. Tampoco tenía palabras vacías, sino todo lo contrario, siempre llenas de sabiduría. Aquella ocasión se sentó frente a mí con una cerveza en la mano, y mientras que yo me desnudaba frente a él y me admiraba, yo me esperaba un piropo, algún halago, pero no. Aquel hombre me dijo algo distinto, algo que ni siquiera comprendía en ese momento. Pues sí estarás muy bonita, muchacha, pero mira nomás todo lo que traes encima. Te andan siguiendo varias sombras. Pero era de esperarse. En un trabajo como en el tuyo, se mueven muchas energías oscuras. Pero vas a ver, te voy a ayudar. Antes de que tengamos un encuentro, necesito hacerte una limpia, porque por si no lo sabías, yo me dedico a la brujería. Soy un brujo y me gusta mucho poder pisar un terreno limpio. Así que ahí quédate, ahorita voy a empezar. Solté una risilla pensando que el hombre estaba loco, pero apenas me di media vuelta y el señor sacó de su mochila unas hierbas improvisadas que traía. Empezó a rezarme y de un puro que empezó a fumar, me lo soplaba. El humo me lo aventó en todo el cuerpo y yo no sabía qué decir, qué pensar. Estaba nerviosa. Y también ese hombre, cuando terminó aquello, colocó debajo de la cama donde yo trabajaba una especie de conjuro. Marcó con una tiza un símbolo y me dijo que con eso iba a ser más difícil que se me pegaran las larvas del otro mundo, que eso no me exentaba de que así fuera, pero al menos se la pensarían 2 veces en acercarse a mí. Yo no le di importancia a todo aquello. Creí que el señor ya estaba borracho. Y aquella noche, después de aquella especie de ritual, el hombre se acercó. Con sus manos arrugadas me empezó a acariciar, a besar el pecho y la piel. Empezó a saciarse, tal y como lo hace un hombre solitario, con mucha energía, con una pasión de toda esa energía acumulada. Yo ya estaba acostumbrada a atender clientes de todo tipo, desde los que se bañaban mucho hasta los que olían un poco mal. Y aquel viejo, la verdad es que no precisamente era algo que fuera agradable, pero su paga fue buena, así que yo no tuve problema en que ese señor volviera constantemente. Cada vez que él iba, después de terminar de tener intimidad, el hombre se quedaba a platicar un rato conmigo. Después me daba una barrida con hierbas, me rezaba en el oído, y ahí ese señor me dijo algo que no entendí por qué. Te he empezado a agarrar cariño, Berenice, pero no me molesta lo que haces. Sabes, lo que me duele es verte que eres una muchacha sin un rumbo. Una chica tan linda y tan inteligente, ¿cómo pudo acabar aquí, vendiendo su alma a cualquiera que ponga un par de billetes en la mesa? Lástima que no tengo 20 o 30 años menos, si no te aseguro que te hacía mi esposa, porque tú me gustas mucho, y debes saber que ya hasta me enamoré de ti, pero no te apures, yo te voy a respetar, me mantengo al margen, solamente voy a venir una vez a la semana a visitarte, a hacerte el amor, a dejarte tu dinerito y me largaré. No pretendo más que eso, lo único que te pido a cambio es que seas amorosa, cordial, que me trates bien, porque por muy brujo y cabrón que yo sea, pues también tengo mi corazón. Y no sé si fue cariño o hechizo, pero con ese señor me sentía distinta. Era el único que no me trataba como un pedazo de carne, sino como una mujer. Recuerdo que me dio una pulsera de hilo rojo y una estampita de San Benito volteada,
y me dio un consejo. Con estas cosas no te va a pasar nada malo. Incluso créeme que hasta los malos clientes se van a alejar. Pero eso sí, si en alguna vez te sientes en peligro, cuando el mundo sientas que te quiere comer, pues entonces tú tira la primera mordida. No dudes en defenderte, en atacar. Y bien, si un día quieres desquitarte con alguien o hacerle un trabajito, pues aquí estoy para ti. Con esas palabras se fue ganando mi aprecio. No digo que lo llegué a amar, pero sí le tuve un gran cariño, porque me hacía sentir viva en un lugar donde todas las mujeres ya estábamos casi muertas. Las demás chicas del burdel se burlaban de ese hombre. También se burlaban de mí por darle entrada para acostarme con él. Algunas decían que olía mal, que era un viejillo mugroso, al que seguramente le apestaba ahí abajo, y que seguramente lo traía bien mosqueado. Pero yo no les hacía caso. Para mí aquel hombre era de respeto, y al menos el mío ya lo tenía ganado. Pero lo que nunca me imaginé es que en las cantinas de aquel barrio, el señor Hilario se emborrachaba, y no solo eso, sino que él, ya andando bien borracho, hablaba de mí. Él no decía mi nombre, claro, pero bastó con que dijera que había una mujer que le había devuelto la fe. Sus amigos se burlaban de él, porque les parecía ridículo que un viejo como él estuviera enamorado. Aquel tema de burlas se volvió tan popular entre su pequeño círculo de amigos, que incluso el hijo del señor Hilario terminaría enterándose. Aquel hombre tenía 23 años, era joven, un hombre curioso y que había servido a su padre varios años. Sin embargo, aquel hijo de don Hilario estaba tan lleno de curiosidad de saber en qué andaba metido su padre, que empezó a seguirlo a todas partes. Él veía entrar a su padre al burdel, y un día aquel muchacho terminaría pagando un poco de dinero a mis compañeras del burdel para que le dijeran con quién es que se veía el viejo. Bastaron solo 2 billetes para que él se enterara. Aquellas mis compañeras le dijeron que su padre se veía frecuentemente con la güera del cuarto 3, o sea, conmigo. La primera vez que ese chico, de nombre Iván, me buscó fue un miércoles. Llevaba una camisa planchada y un perfume barato. Cuando abrió la boca, supe que sabía más de mí de lo que debía. Fue él quien me contó que su padre hablaba en las cantinas, que ya borracho se le salía todo, menos mi nombre. Y fue entonces que le pregunté para qué estaba ahí, para qué me había buscado. Es que mi padre habla mucho de ti. Quise conocer a la mujer que lo tiene tan contento, tan enamorado. Pero ahora que te conozco en persona, me doy cuenta de que no está tan descabellado. Pero lo que no entiendo es cómo se enamoró de una prostituta, de una mujer que tiene tantos hombres todos los días. No sé en qué estaba pensando mi padre, pero por favor no te ofendas. No pretendo ofenderte, solo quiero verte, conocerte. Solo te quiero pedir un favor. No quiero que le digas a mi padre que vine a conocerte. Eso le disgustaría bastante. Aquel muchacho se quedó a platicar conmigo, como si tuviera la necesidad de una amiga, y cuando se marchó, me prometió que regresaría. Por la manera en que me miraba, me di cuenta de que el chico estaba deslumbrado, como si hubiera estado enamorado a primera vista. Por mi experiencia de mujer me atrevo a decirlo de esa forma. Sin embargo, sabía que eso no era lo ideal. Aun con esto seguí recibiendo al señor Hilario. Yo mantuve la discreción sobre la visita de su hijo, sobre todo porque era ética de mi empleo. Todo lo que pasaba en la habitación ahí se quedaba. La discreción era vital. Y aunque por un momento pensé que su hijo ya no volvería, pasadas 2 semanas regresó y parecía que estaba un poco enojado. Hablaba pestes de su padre, como si éste no lo dejara vivir, no lo dejara seguir su propio camino. Y de ahí me di cuenta que aquel muchacho me visitaba para de alguna manera desquitarse con su padre. Aquel día ese joven estaba un tanto eufórico, había bebido
puso los billetes sobre el taburete y entonces me pidió que tuviéramos intimidad. Me sorprendió mucho la manera tan altanera con la que me lo pidió, y aunque yo le dije que su padre no estaría de acuerdo con ello, el joven me dijo que había pagado por mi servicio y que si no cumplía, se quejaría, y eso comprometería mi trabajo. No me quedó más remedio que tratar de forzar una seducción, hacer lo que el muchacho pedía, porque finalmente ese era mi trabajo. Me recosté sobre la cama y me acomodé. Aquel joven, al verme completamente desnuda, es como si estuviera poseído por algo. De inmediato se subió sobre mí y con mucha fuerza y mucha energía comenzó a saciarse, hasta que después de un par de minutos cayó agotado en el placentero vacío. Aquel encuentro calmó la ira del muchacho, y ya cuando se tranquilizó, me pidió nuevamente que no le dijera nada a su padre. Me di cuenta que aquello había sido solo un arrebato de coraje, un desquite, pero por dentro, ese muchacho le tenía mucho miedo a su padre. Yo no entendía de qué podría llegar a ser capaz don Hilario, pero la verdad, no tenía ganas de moverle ni de provocarlo. El siguiente viernes estaba yo un poco nerviosa. Ya era la hora para que don Hilario llegara, y cuando éste lo hizo, estaba muy serio. Como de costumbre me hizo su limpia rápidamente, y después que comenzó a besarme, me di cuenta que no era el mismo. Se notaba mucho más frío, le faltaba calidez, tacto, como si estuviera muy desconcentrado. Al final él no pudo culminar el acto, pero tampoco me dijo qué le pasaba. Simplemente se levantó, se puso la ropa y me dijo algo que me estremeció. Tu piel me sabe amarga, Berenice. Tu energía ha cambiado. No sé por qué, pero creo que la envidia ha entrado por esa puerta. También la duda y sobre todo la mentira. Por ahora perdóname, pero me tengo que ir. De todos modos te dejo tu dinero. Cuídate mucho. Me quedé muy pensativa sobre todo aquello. Más que nada porque cuando pasaron los días y los días, y cuando cayó el siguiente viernes, don Hilario no se apareció por el burdel. Me preguntaba qué estaba sucediendo, pero empecé a angustiarme de verdad, cuando la siguiente semana tampoco. Ese hombre no faltaba, y por el amor que me juraba, me di cuenta que algo le estaba perturbando, le había hecho cambiar de parecer. Empecé a sentir una culpa muy extraña, sobre todo porque su hijo me visitó un par de veces más en esas semanas. Mi cabeza estaba confusa, pero fue una noche en que también era viernes, y a la hora que el señor Hilario debía estar ahí, tampoco fue. Así que me salí a la barra, ahí donde los hombres echaban un trago antes de entrar a disfrutar, y una de mis compañeras, la Rocío, me dijo algo que me hizo sentir escalofríos. Híjole, Berenice, fíjate que desde ayer, uno de tus clientes, el hijo del brujo ese, dicen que se puso bien malo, que ya se anda petateando. Pero ¿sabes cuál es la peor cosa de todo esto? Que a mí se me hace que su propio padre lo anda embrujando, porque está celoso, porque está resentido de que su propio hijo haya venido a acostarse con su amada. ¿No te parece mucha coincidencia, Berenice? Pues ahí te lo dejo, tú piénsalo, ya sacarás tus conclusiones. Aquello me resultaba todo un martirio. Sin embargo, 2 días después, se corrió el rumor de que el hijo del señor Hilario acababa de morir, ahí en la cama en su propia casa, y aunque su padre le estaba dando sus cuidados, todos murmuraban que el mismo don Hilario era el que lo estaba envenenando, el que lo había matado. Desde entonces el silencio se me pegó al cuerpo, cada ruido me parecía una señal, y tenía miedo de que don Hilario tomara represalias contra mí. Y 3 días después apareció aquel señor en la puerta del burdel. Se veía distinto, con una mirada suprema y muy fría. No portaba ni siquiera el sombrero,
No llevaba bastón. Él caminaba como un hombre firme, con mucha entereza. Tenía la mirada partida como si cargara dos dolores en la espalda, el de padre y el de hombre enamorado y decepcionado. Las muchachas se fueron apartando cuando él entró. Yo no supe si esconderme o enfrentarlo. Me temblaban las piernas, tenía miedo. Con esto me metí al cuarto. Sabía que teníamos que hablar en privado. Le dije que sabía que iría a visitarme. Mis palabras sonaron entrecortadas, pues sentía que se me iba el aire. Don Hilario me observó en silencio. Se fue acercando y me habló. Siempre te dije que no me importaba tu oficio, muchacha, y tú lo sabías. No me dolía verte con otros hombres. No me importaba que te tocaran, que te acariciaran, o que incluso se enamoraran tanto de ti como yo lo hacía. Pero el hecho de que mi propio hijo probara de tu cuerpo, eso sí no te lo perdono, Berenice. Y no te asustes que no te haré daño, pero créeme que aprenderás a sentir el vacío que dejaste en mí, porque me has traicionado. Y por eso es que quito todas las bendiciones que puse un día en ti. Cuídate mucho, Berenice, porque tu energía, tu karma, puede ser muy fuerte. Y si un día te va mal, conmigo no vas a contar. A mí ya no me importa verte morir, porque me pagaste mal, porque al final me di cuenta que no eres más que una cualquiera, una piruja. Después de terminar se marchó. Se dio la media vuelta y se fue desapareciendo entre la noche, y ahí me di cuenta de que había jugado con fuego y que me estaba quemando. Las noches siguientes fueron una tortura. Dormía y despertaba empapada en sudor. Las velas del altar se encendían solas. El espejo del cuarto reflejaba sombras que no coincidían con mis movimientos. Empecé a creer que me volvía loca. A los pocos días, mi cuerpo incluso empezó a cambiar. El sudor me olía rancio, la piel me picaba, y los hombres que se acercaban para estar conmigo me decían que me apestaba la boca. Había uno que era un chofer que iba a visitarme cada semana. Salió corriendo tapándose la nariz, no sin antes decirme algo que me dolió. Tú sabes que me encantas, güerita, pero sabes, hoy te noto distinta. Te huele muy feo allá abajo, por eso mejor me voy. Deberías ir al médico a revisarte. Aquello fue el principio del fin. El rumor corrió rápido, y es que en un burdel, la mala reputación se propaga más rápido que la enfermedad. Y con esto es que la señora Raquel me mandó llamar. Tenía la mirada helada. Pues ahora tú qué te traes, Berenice. Los clientes se están quejando. Dicen que les provocaste infecciones. Dicen que hueles muy mal, que seguramente estás enferma. Órale, ve a revisarte con el doctor. Y donde me salgas con que traes una infección, aquí ya no regreses. Aquí me gusta tratar bien a mis clientes. Y no creas que los voy a poner en riesgo, solo porque a ti te gusta andar de pinche mugrosa y hedionda. Salí llorando de ahí. Ya no quería regresar a trabajar. Todo lo que la gente ya decía sobre mí me estaba aplastando. Ya no tenía ánimos ni siquiera de vivir. Me encerré unos días en mi casa. Estuve sobreviviendo con los ahorros que tenía. Y es que en realidad no me iba nada mal en ese trabajo. Siempre fui precavida. Pero también es de saberse que me empezaba a sentir enferma. Tenía fiebres y también náuseas. Y ese mal aroma lo empezaba yo a percibir. Cuando visité el médico me dijo que tenían que hacerme una cantidad inmensa de estudios. Era mucho dinero. Tendría que poner prácticamente mis ahorros para que pudieran atenderme. Y creo que como llegada del cielo, como un ángel, antes de que yo pagara todo ese dinero, fue a visitarme mi tía Ofelia a la casa. Ella sabía perfectamente a qué me dedicaba yo. Y una vez cada 2 meses, ella iba a darme una vuelta para saber cómo estaba, pues estaba consciente de que yo vivía sola. Ella se sorprendió mucho del estado en el que me encontraba. Me hizo saber que me estaba pudriendo en vida y se puso muy triste. Me dijo que esos males no eran de hospital, sino de la maldad de alguien.
Le empecé a platicar del señor Hilario. Le dije que era un brujo y que la gente le tenía miedo, que lamentablemente había salido mal con él y que tenía miedo de que uno de sus hechizos o de sus brujerías me estuvieran matando. Ya estaba yo tan desanimada que le dije a mi tía que me dejara morir en paz, que ya no quería nada, pero mi tía insistió e insistió y terminaría llevándome con una señora, con doña Cirila. Mi tía me subió a su auto y me llevó a un par de colonias de distancia. Mi tía me dijo que esa mujer era muy buena y que podía arrancarme todo ese mal. Ya no tenía nada que perder. Cuando llegamos con esa señora, la vimos ahí muy seria, muy concentrada. Me miró apenas crucé la puerta y me dijo: «A ti te trabajaron, muchacha. Te hicieron una especie de amarre, pero en una forma muy extraña. También veo que has perdido protección y que hay una persona que te está castigando. Mira nomás cómo vienes, andas bien jodida». No me quedó más que contarle toda la verdad a la señora Cirila. Le dije que el señor Hilario y su hijo se habían metido conmigo y que esto había desatado la furia de aquel brujo y que él nos había puesto ese castigo. La mujer me escuchó sin interrumpirme y cuando terminé murmuró: «Hilario seguro no quiso matarte. Veo que él te ama demasiado, pero su amor y su dolor se mezclaron y eso es veneno puro. ¿Y qué te digo del hijo? A él sí lo entregó, a él sí no le tuvo piedad, pero en tu caso, yo creo que toda esa protección que él te quitó te hizo demasiado vulnerable, pero no te apures, te voy a ayudar, porque veo que Hilario no quería hacerte daño, simplemente darte una lección». Aquella señora preparó una tina, le sirvió agua caliente y después le puso algunas hierbas, algunas esencias y me pidió que me desnudara frente a ella y que me sumergiera en aquella tina. Estaba tan cansada y agotada que para mí fue inevitable que al entrar a esa tina me quedara dormida. No supe mucho qué pasó, pero mi tía me contó de que la señora Cirila me estuvo rezando. Estuvo haciendo alguna invocación para protegerme. Después de que desperté habrán pasado como unas 2 horas. La señora Cirila me prestó una toalla y me pidió que me vistiera nuevamente. Me dio unas gotitas de algún brebaje que debía tomar cada mañana y cada noche antes de dormir. Me dijo que tomaría un par de semanas que me recuperara, pero que iba a estar bien. Regresé a mi casa y me quedé perdidamente dormida. Supuestamente se removió tanta energía que mi cuerpo estaba agotado, pero créanme que con esto, con el paso de los días me sentí mucho mejor. Sentí que empecé a recuperar mi vitalidad, la energía y las ganas de vivir. Lo que sí es que ya no tenía intenciones de regresar al burdel. Con el poco dinero que tenía empecé a trabajar de otra forma. Monté un pequeño negocio y me fui a rentar una casa en otro lado, donde no me conocieran, donde la gente no juzgara mi pasado. Hoy en día han pasado varios años y pese a que estoy lejos de aquel lugar, no significa que no me entere de las cosas que pasan, porque la Rocío, aquella compañera, después de un tiempo me contactó para mantenerme bien informada de todo lo que pasaba en aquel barrio. Para empezar me dijo que don Hilario murió un año después. Dicen que se le veía solo y muy borracho, llorando por su hijo y también por mí. Decían que en la cantina él lloraba y se lamentaba, y sobre todo decía ser culpable de la muerte de su hijo. Él admitió que lo embrujó. Él dio a conocer que le arrebató la vida. Don Hilario, si de por sí ya estaba viejo, murió en soledad, en tristeza y amargura. Quizá él pudo haberse salvado, pudo haberse aferrado a la vida, pero ya lo había perdido todo. No tenía razones para seguir aquí. Con eso me di cuenta que una persona, por muy poderosa que pueda ser, finalmente sigue siendo humana. Sigue teniendo sentimientos, dolores, angustias, tal y como cualquier otra persona. Y es por eso que sus emociones los pueden traicionar y de esa forma dejarse morir, dejarse arrastrar por la muerte de una forma tan miserable como lo hizo el señor Hilario.
Según lo que me dijo Rocío, el señor era ya tan alcohólico que terminaría muriendo de cirrosis. Fue una muerte horrible y dolorosa, pero finalmente una muerte que él mismo se buscó. Él sembró sus propios dolores, los cuales crecieron en su alma. No cabe duda que el peor demonio es el que llevamos dentro. De ese nadie nos salva, ni siquiera Dios. Mientras tanto, yo estoy bien. No me he casado. He tenido un par de relaciones que no han funcionado. Soy paciente y sé que ese momento de amor puede o no llegar, pero ya no es prioridad. Tengo otras cosas en que pensar. Pero por ahora, quise contarles y recordar aquello, porque lo que viví fue fuerte, porque todo para mí comenzó aquel día que el señor Hilario estuvo dispuesto a pagar el alto precio de una noche.